Eh, ok, muy buenas noches. Mi nombre es Bebe Gómez Fiorina, soy residente del regional. El día de hoy voy a hablarles sobre vejiga hiperactiva, más que todo basado en el libro del Campbell, es donde va a ser lo que fue la revisión del tema. Para comenzar a definir o hablar sobre lo que es la vejiga hiperactiva, tenemos que tener claros varios conceptos. Principalmente cómo se acudió el concepto de lo que era el síndrome de vejiga hiperactiva, pero algunos otros como lo que significa urgencia, frecuencia y nicturia, que son otras de las sintomatologías con las que va a cursar este síndrome de vejiga hiperactiva. Tenemos que la definición de síndrome de vejiga hiperactiva por la Asociación Internacional de Continencia va a ser una urgencia con o sin incontinencia que tenga sintomatología de frecuencia y nicturia que no sea explicado ni por infección u otra patología. Que urgencia va a ser la sensación abrupta del deseo de orinar y ya una incontinencia va a ser cuando tengamos la salida de la orina. En lo que es la frecuencia de la nicturia, eso va a depender bastante de lo que es el mismo paciente, ya que dependiendo de lo que es la ingesta de líquidos, los comportamientos del paciente, puede depender sobre cuál es la frecuencia normal que este paciente tiene de orinar y cuándo ya marca en la normalidad para este paciente lo que sería una frecuencia. Aproximadamente 7 veces de una micción puede ser una frecuencia adecuada. Entonces, tenemos que en el síndrome de la vejiga hiperactiva se va a ver, va a tener componentes muy parecidos a lo que es el síndrome de la vejiga dolorosa o bladder pain syndrome, en el que va a tener muchas parecidos en la sintomatología como la urgencia y lo que es la frecuencia de la nicturia. La principal diferencia es cómo hacer la sintomatología del paciente, porque en la vejiga hiperactiva lo que vamos a tener es un miedo a las fugas de orina, que el paciente va a tratar de inhibir, aunque en varios procesos no se va a poder, pero acá en el síndrome de vejiga dolorosa, el miedo de tener, de que tenga una plenitud vesical va a ser por el dolor, ya que este va a tener dolor al llenado vesical, por lo que va a tener mayor micciones. Entonces, cuando hablamos de hiperactividad del detrusor, ya esto vendría siendo una característica en la urodinamia del paciente. No podemos decir de que todos los pacientes que tienen hiperactividad del detrusor, que observamos en la prueba de la urodinamia, van a tener un síndrome de vejiga hiperactiva como tal. Por lo que esta es una descripción totalmente separada que sí pueden llevarse juntas, pero esto lo tenemos que pensar que es una descripción de lo que es la urodinamia, en la que van a tener contracciones espontáneas o provocadas, que vamos a ver posteriormente. Entonces, en la fisiopatología hay diferentes modelos, pero lo principalmente que se estudia es la parte sensorial, que es la aferente, la función motora y todo el camino de integración de lo que es la vía urinaria. En la parte sensorial aferente, como habíamos mencionado en la charla anterior de fisiología de la vejiga, podemos observar que a nivel sensorial, en la vejiga, vamos a tener múltiples aferencias, tanto también de receptores a nivel de la vejiga, secreción de diferentes sustancias que van a marcar también como receptores de estas sustancias y van a, posteriormente a funcionar como si fueran mecanos receptores o sensación de lo que es la temperatura. Esto es hablando principalmente de las fibras alfa, delta y de la fibra C. En la función motora tenemos que, como habíamos mencionado anteriormente, si recordamos, va a tener una función muy importante de lo que son las células intersticiales, que ellas van a actuar como una activación al unísono por las tight junctions, y principalmente por la secreción también que hay endógena dentro de las células, como podemos ver aquí en la imagen, que la secreción de ATP, acetilcolina, que va a activar a los diferentes receptores muscarínicos que hay dentro de la vejiga, que posteriormente lograrán lo que es la contracción del detrusor.
También podemos ver aquí en la imagen, hay regiones del detrusor, a pesar de que está la fisiología normal, es que al tener estas uniones de tight junction, ellas se contraigan en una sola ocasión, tratar de el potencial active todas y se contraigan todas de una vez. Va a haber regiones en las que vamos a tener contracción y otras regiones en las que va a estar sin contracción, lo que podría explicar esta patología. Acá la otra parte que también se estudia es la información sensorial y los mecanismos aferentes de lo que es la vejiga hiperactiva y la hiperactividad del detrusor. Para recordar, tenemos diferentes integraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del puente y también a nivel de las vías sacras y de la columna lumbar, que nos va a dar las diferentes eh, aferencias e integraciones nerviosas para que se dé la micción. Tenemos que recordar que uno de los primeros sitios en el que nos va a dar más que todo es la conciencia, que tenemos, por ejemplo, un paciente que tenga un deseo miccional, este va a ser inhibido cuando vea que el paciente no ha llegado al baño, que es un lugar inadecuado para este que tenga una micción. Este es el primer lugar donde se va a dar también esta inhibición. Aunque el principal lugar de inhibición es la sustancia periacueductal de lo que es el puente y el centro pontino miccional, lateral o medio. El lateral principalmente va para almacenamiento y el central para lo que es la micción. Justo aquí en el puente es donde vamos a ver el mecanismo de apagado y encendido para que se dé la micción. Y posteriormente también, de nuevo, recordar lo que son las fibras A delta y la C, que estas van a actuar como mecanorreceptores y también sensación de lo que es la temperatura. Al tener alguna patología a nivel, sea vesical o nervioso, podemos ver, posteriormente vamos a ver las diferentes teorías que se hablan, pero va a haber una mayor expresión de lo que son estos receptores, y esto va a llevar a una excitación más pronunciada de estas células del detrusor y van a recibir mayor activación, que va también a contribuir a lo que son las contracciones. Entonces, en las hipótesis de la hiperactividad del detrusor tenemos dos. Tenemos la hipótesis miogénica y la hipótesis integrativa. En la hipótesis miogénica, principalmente hablan sobre estas fibras, las alfa, delta y las fibras C, que va a haber una mayor exposición a nivel de lo que es el urotelio, y estas, al tener mayor exposición, van a modificar lo que es el umbral del potencial de acción, o sea, este se va a cortar, va a ser hacia menos, o sea, va a orientarse hacia más positivo, por lo que disminuye, y entonces estos pacientes tendrían un nivel más bajo necesario para que se activen estas células, por lo que es una de las hipótesis que se hablan sobre las contracciones alteradas de lo que es el mismo detrusor. También tenemos la hipótesis integrativa, que nos habla sobre los micromovimientos que se dan en la vejiga. Estos micromovimientos tenemos que en la vejiga, como habíamos mencionado, de todas las uniones principalmente, aquí las células intersticiales tienen una mayor función en esta teoría. Tenemos que porciones del mismo detrusor van a tener movimientos más alterados o una contracción más importante o más rápida que las otras células, que van a tener una contracción que va a ir como totalmente dispareja. Lo más importante de esto es que estas teorías se pueden sobreponer una a la otra, porque lo principalmente de estas es que hay un aumento en la excitación, sea porque hay un aumento en el movimiento y se contrae más la fibra, o sea porque tienen mayores receptores que van a hacer de que estos tengan una mayor contractividad de lo que es el detrusor. En la epidemiología podemos observar
que es más común en las mujeres, esto también va a tener un componente principalmente de la etnia. Vemos que en los afroamericanos tiene un mayor porcentaje, principal las mujeres afroamericanas, que van a tener un 32%. Ya los hispanos van a tener un 18% en los hombres y 29% en las mujeres, y ya la población blanca, vamos a ver que aquí en las mujeres sí se mantiene. Principalmente las pacientes que tienen mayor prevalencia de lo que es la enfermedad del síndrome de vejiga hiperactiva van a ser mujeres jóvenes. Esto se acompaña bastante a las pacientes que han tenido hijos. Y la diferencia, la teoría que hablaba la diferencia principalmente es porque el hombre va a tener el sostén a nivel de la base vesical de la próstata, el cual las mujeres no tienen, por lo que van a tener una mayor, por decir, va a estar más laxo de lo que va a ser el esfínter, no tienen el mismo soporte, va a haber debilidad del piso pélvico, por lo que podría comprometer, contribuir a esto, disculpa. Según EPIC, se dice que hay una prevalencia de 11.8% y el síntoma de la urgencia era el 64% de todos los síntomas del tracto urinario bajo. En Noble vemos que lo mencionaban así, que el síndrome de vejiga hiperactiva seco era más común en varones, y el síndrome de vejiga hiperactiva húmedo era más común en mujeres y jóvenes. Esto principalmente seco y húmedo es principalmente cuando se correlaciona con lo que es la incontinencia, ya que si hay incontinencia sería un síndrome de vejiga hiperactiva húmedo, porque había salida de orina. Tenemos que en los adultos mayores tiene una etiología multifactorial. Por estos pacientes, a pesar de que van a tener una obstrucción del tracto de salida, síntomas del tracto urinario bajo muy parecidos a los que son los pacientes que tienen vejiga hiperactiva, y a pesar de que tengan una obstrucción del tracto de salida, también pueden acompañarse por un síndrome de vejiga hiperactiva, que posteriormente, si le realizamos principalmente de la próstata, el paciente igual puede quedar incontinente porque tenía esta patología de base. También porque en los adultos mayores tenemos una denervación, una alteración en lo que es el sistema nervioso central, que va a haber una disminución sobre la inhibición. A nivel del sistema nervioso central va a haber una alteración en lo que es la regulación inhibitoria. Y también se puede correlacionar con otros síndromes, como por ejemplo que tenemos un overlap de lo que es la vejiga hiperactiva, el síndrome metabólico, pacientes con fibromialgia, el estado hormonal de estas pacientes, por lo que todos estos síndromes y todos estos componentes van a ser como un grupo que podría empeorar esta patología, componentes parecidos. Tenemos que los pacientes, esto genera un alto costo al Estado, siendo en Estados Unidos aproximadamente 66 billones, disculpa, aproximadamente por cada persona se gastaba $2,000 en tratamiento. Entonces, en la clínica y manejo, tenemos primero que hacer una historia clínica muy minuciosa, muy apropiada para cada tipo de paciente. Tenemos que preguntarles si es una paciente mujer, que es la mayoría de los pacientes, si tiene antecedentes obstétricos, si han tenido una enfermedad neurológica, algún traumatismo. Llevar el diario de estos pacientes, muy importante que el paciente describa si tienen icturia, cuándo tienen la frecuencia, cómo son, si la paciente no puede llegar al baño, cuántas veces tiene el deseo de urgencia. Es muy importante esto porque con esto vamos a dirigir lo que va a ser el manejo, y posteriormente vamos a ver si la paciente tiene una mejoría del cuadro inicial. También si tiene otros síntomas del tracto urinario bajo, cómo es la ingesta de líquidos de este paciente, ya que esto es uno de los puntos que podemos mejorar primariamente al momento de las modificaciones del estilo de vida, y si tiene algún otro problema médico.
En el examen físico, principalmente, hacer un examen pélvico adecuado, si hay alguna masa, algún componente, debilidad del piso pélvico, como hemos visto también, eh, charlas previas sobre incontinencia, también el examen neurológico, que tengamos algún reflejo alterado o ausente, que nos puede indicar alguna patología neurológica, algún problema a nivel sacro, que podamos tener una denervación nerviosa. En los análisis de orina, este es como por decir el primero que tenemos que hacer, ya que nos va a dar como por decir un indicio si el paciente tiene hematuria, si tiene algunas células, si tiene leucocituria, pensando en una infección de vías urinarias, que nos podría explicar la sintomatología y no necesariamente ser una vejiga hiperactiva. Pero ya si tiene un urinario patológico, tendríamos que hacer estudios más especializados como lo que es una cistoscopía, y también, por último, ya si el paciente pensamos que tiene una vejiga hiperactiva y este no mejora, sería indicativo hacer una urinamia. Entonces, este esquema, que vemos un esquema bastante complejo, es, este esquema que vemos acá, vamos a ver cómo se divide la historia. Vamos a ver que hay un examen clínico, que no mencioné, podemos definir. Probablemente el paciente tenga un síndrome de vejiga hiperactiva, una incontinencia de urgencia, una incontinencia mixta, y le vamos a dar un manejo primario. Posteriormente, si este falla, volvemos a hacer una historia del paciente, ya tendríamos que hacer un manejo secundario y volver a hacer exámenes más complementarios para ver si tienes tu mejoría. Tenemos que lo dividen prácticamente en hombres, mujeres y pacientes de adultos mayores. Principalmente esto los adultos mayores, porque ellos van a tener otros componentes como lo que es el delirio, van a tener más presión para la infección. Los fármacos que están usando, como podemos recordar los criterios de Beers, que es las múltiples interacciones que podrían tener con los fármacos, y más que todo el tratamiento de estos pacientes podría ser explicado con antimuscarínicos, ver los efectos adversos que podrían tener los adultos mayores, pacientes que tienen glaucoma, también importante, que por lo general se da en pacientes que son adultos mayores, una movilidad reducida, factores de lo que es constipación, que también podrían empeorar lo que es este síndrome de vejiga hiperactiva. Entonces, importante prácticamente en lo que es la mujer y el hombre se parece bastante. Algunas otras cosas que vamos a hacer, iniciar con un cuestionario, que ahora voy a mostrar los diferentes cuestionarios que hay. Acá el examen físico minucioso, ver el piso pélvico, cuánto es el volumen residual, si tiene una obstrucción del tracto de salida. En las mujeres, si tiene una incontinencia por estrés, el volumen residual, el nivel de estrógeno, es muy importante. Y aquí vamos a tener un diagnóstico presuntivo. Y vamos a comenzar lo que es un manejo primario, que posteriormente voy a hablar. Entonces, en los instrumentos para medición, tenemos diferentes tipos de escalas. Por ejemplo, podemos ver esta escala de sensación urinaria, que va a ser del 1 al 5, en el que va a ser bastante subjetivo porque la paciente no urgencia significa no tuvo la necesidad de vaciar la vejiga y fue al baño por otras razones. O sea, esperó 4 horas, orinó, no es que sintió la urgencia y tuvo que enseguida ir al baño. En la urgencia leve es que tiene la sensación, pero ella tiene todavía la capacidad el paciente tiene la capacidad de lo que es anular el deseo. En una urgencia moderada podría posponer la anulación, pero por un corto tiempo. Urgencia severa, no se puede posponer lo que es la anulación de la sensación de micción. Y la continencia de urgencia se orinó prácticamente, que es, como lo define, la salida de orina después de un deseo súbito de micción. También tenemos otras escalas como la escala de gravedad de urgencia. Esta se usa más en estudios clínicos, en el que vemos una puntuación de 0 a 3,
Posteriormente vemos esta que es un poco más nueva, también que es usado por el cuestionario de incontinencia de la Sociedad Internacional. Vemos también que tiene una puntuación de 0, 1, 2 y 3, en el que el 3 es si tuvo una urgencia, ha sido manejada y pudo llegar al servicio, pero se mantiene todavía la urgencia, pero todavía no hay o sea, no hay salida de orina. Esta es una de las más aceptadas actualmente. También tenemos esta que vemos que es bastante minuciosa, pero también muy extensa, que es la escala de signo de vejiga hiperactiva, Q, que es el cuestionario, pero ya se han validado una versión más corta de esta. Otros instrumentos de la medición, tenemos ya la cistometría. Ya estos serían instrumentos de medición ya que serían invasivos, ya que esto comprometería colocarle una sonda Foley a nivel transuretral, que tenga un sensor y a nivel transrectal, y esto nos va a dar las presiones intravesical y las presiones la transrectal sería la presión transabdominal. Haciendo una resta de esta, la diferencia de esta nos va a dar lo que es la presión del detrusor. Pero principalmente queremos ver en esto la cistometría, es que vamos a ver lo que es la primera sensación de llenado, que el paciente refiere que siente una sensación de llenado completo de la vejiga. El segundo paso o el segundo parámetro es la primer deseo miccional, y ya el tercero es la sensación máxima. Aquí podemos ver en esta tabla los valores normales que debemos esperar, y esto nos va a dar un indicio sobre el paciente, si tiene dolor al llenado o no. Podríamos pensar en un signo de vejiga dolorosa o un signo de vejiga hiperactiva. Ya en lo que va a ser la urodinamia, vamos a tener ya una comparación, como había mencionado, la presión del detrusor, la presión vesical. Aquí principalmente podemos observar si las pacientes ya cuentan con incontinencia o tienen un problema de la salida obstructivo del tracto urinario. eh, Podemos ver que, por ejemplo, en una incontinencia de esfuerzo, al momento de realizar un esfuerzo, un aumento de la presión intraabdominal, no necesariamente va a tener una contracción del detrusor, va a haber una salida del flujo urinario. Entonces, esto es muy importante porque no podemos tratar a los pacientes como si solamente encasillarlos en un solo síntoma. Y es que, bueno, este paciente tiene vejiga hiperactiva, este otro tiene incontinencia de urgencia, el otro tiene incontinencia de esfuerzo. No podemos encasillarlo porque muchos de estos van a tener lo que es un síndrome o una incontinencia mixta. También, digo, se habla como incontinencia mixta cuando hay salida de orina y de veces también, pero este podría encontrarse con que sería la incontinencia de urgencia, la de esfuerzo que sería la seca. También podríamos ver la, la incontinencia de estrés, pues, como había mencionado. Y es importante porque si un paciente presenta una incontinencia mixta, van a ser los niveles más grandes de fuga. Entonces, distinguiendo la vejiga hiperactiva del dolor pélvico-vesical crónico o principalmente de la vejiga dolorosa. Como había mencionado, el primer punto para diferenciar estas es si tiene dolor o no. Porque el paciente que tiene un signo de vejiga dolorosa, lo que va a tener es un dolor al llenado. Por eso es que el paciente va a tener un aumento de la sensación o del dolor y va a disminuir lo que es a menor flujo de llenado, va a miccionar porque este no quiere sentir dolor. A diferencia de lo que es la vejiga hiperactiva, que va a tener un grado de sensación, va a sentir que se distiende la vejiga y no necesariamente al volumen que tiene que alcanzar la vejiga, que se den los mecanismos inhibitorios. Este tiene contracciones prácticamente propias de la vejiga sin tener un llenado completo vesical. También importante que
la vejiga hiperactiva puede sentirse la urgencia en el periné, aquí en la base del pene y la vejiga. Entonces, en el tratamiento inicial mencionaban sobre los esteros de los cambios en el estilo de vida. Esto es importante, primeramente lo que es la actividad física, la ingesta de líquidos adecuada, bajar de peso, dejar de fumar. Esto lo que va a hacer en el paciente es una sensación de compromiso con su propio cuidado. También es importante instaurar el hecho del entrenamiento vesical del músculo del piso pélvico para así aumentar o que la paciente pueda tener un poco de un control inhibitorio al momento de la sensación de la micción o de la urgencia. Llenar los formularios, ya que de esta forma es como darle un seguimiento a la paciente y ver si tiene una mejoría o no. A nivel de la farmacología, podríamos darle un inicio de tratamiento a pesar de que no le damos todas estas pruebas como la citometría. Podemos iniciarle tratamiento. Podemos iniciarle antimuscarídicos, que son los más usados. También están los agonistas beta 3, los agonistas alfa 1, que nos van a ayudar en lo que es la obstrucción del tracto de salida urinaria. Importante detallar los efectos adversos porque principalmente explicarle bien al paciente porque al tener estos efectos adversos, esto podría ser una razón por la que la paciente deje todos los demás modificaciones o tratamientos y este empeore aún más lo que es su sintomatología. Entonces mencionaban que si fallan todas estas medidas, tendríamos que de nuevo reevaluar al paciente y hacer estudios más importantes como es de la urodinamia. Se dice que en la vejiga hiperactiva hay dos tipos de curvas. Una era la fásica, que por lo general se da en la vejiga hiperactiva idiopática, que mencionaban que era una curva que a medida que se iba llenando iba a tener contracciones en todo el camino. En la hiperactividad del detrusor terminal por lo general se da en adultos mayores y es cuando los pacientes sienten esa sensación de urgencia y hay salida del flujo. Previamente se hablaba sobre inestabilidad del detrusor, pero este término fue cambiado y en la quinta reunión de lo que es la Sociedad Internacional de Continencia, hablan sobre lo que era la hiperactividad del detrusor. Entonces, esto es muy importante porque al momento de hacer la prueba, porque podríamos tener resultados alterados si no tenemos estos cuidados. Por ejemplo, pensar un paciente si tiene vejiga hiperactiva, si tiene la plenitud vesical, deseo de emisiones temprano, es muy importante el tiempo de llenado, porque un tiempo de llenado rápido nos puede llevar a que tenga contracciones, una hiperactividad del detrusor, que es como hablamos ya en este estudio, no necesariamente del síndrome de vejiga hiperactiva, un cuidadoso, porque este podría tener contracciones de detrusor sin sintomatología. La incontinencia de esfuerzo urodinámico, que principalmente vamos a verlo en el flujo-presión. Si el paciente, a pesar de que llega con una sintomatología de vejiga hiperactiva y se le hacen las diferentes maniobras, se hace un llenado vesical y no presenta hiperactividad del detrusor en lo que es la prueba, tendríamos que pensar otras maniobras de provocación, como por ejemplo abrir una pluma de agua y para ver si tiene un deseo miccional con esto. Y podríamos en esta prueba también detectar lo que es la obstrucción del tracto de salida. Algo muy importante es que la sobreactividad del detrusor se encuentra en el 60% de mujeres asintomáticas, que era lo que mencionaba a un principio, que a lo mejor en la prueba tengamos contracciones del detrusor, pero los pacientes no van a tener esa sintomatología. Y recordar que principalmente estas pruebas y todo este esquema de lo que es la vejiga hiperactiva van a estar basados en qué tanto afecta la calidad del paciente, más principalmente. Entonces, en el esquema del tratamiento especializado, podemos igual mantener un manejo conservador. Este nunca va a estar de más, este se puede continuar,
la farmacoterapia, como había mencionado, los antimuscarínicos, pensar en una terapia quirúrgica si esta, a pesar de todas estas medidas, no mejora, por ejemplo, la estimulación sacra o el tibial, pensar en una citoplastia de aumento, y medidas de continencia como catéteres de derivación urinaria. Referencias. Gracias.